星の下で砂漠の中で時は流れた。でも私はここに風と共に戻り声を届ける。光が輝き世界が待っている。それぞれの隅に新しい夢がある。後ろに置いた笑い声と抱擁、今日は大胆な夢の響き、帰ってくる炎。Chapter 161. Un Terran Prey. Una gran bandada de pájaros de diversos colores, aparentemente asustados, batió sus alas con furia y ascendió al cielo desde la vasta extensión del bosque de Aokigahara. Cada ave se dispersó en una dirección diferente, y sus graznidos se perdieron en la distancia. Este era el extremo oeste y sur del mar de árboles de Aokigahara. Sin embargo, para la mayoría de la gente, no había una diferencia notable entre las dos regiones. El paisaje parecía el mismo desde cualquier punto de vista. Correr. Correr. Un grito desesperado resonó de repente por el bosque. Era la voz de un hombre. Fuerte, pero temblando de ansiedad. No. No puedo dejarte atrás. Le siguió otra voz masculina, más joven y más aguda, aunque temblaba de miedo. Basta de tonterías. Espetó la primera voz. En una situación como esta, solo queda una cosa. Correr. La maleza, no muy lejos, empezó a temblar violentamente, y un joven salió a trompicones, empuñando una escopeta negra. Iba desaliñado, se movía frenéticamente y miraba constantemente hacia atrás. Tras él, los sonidos del bosque se hicieron más fuertes y caóticos, como si algo enorme se abriera paso entre los árboles. La densa vegetación bloqueaba la mayor parte de la luz solar, dejando la zona en una profunda sombra. De repente, con un fuerte estruendo, algo enorme surgió de la jungla. Auge. Una sombra oscura surgió de entre los árboles, dando varias vueltas en el suelo antes de detenerse. Abuelo. El rostro del joven palideció mientras corría hacia la dura caída. Si Kaminari hubiera estado presente en ese momento, los habría reconocido inmediatamente como la pareja de abuelo y nieto que había conocido en el Shinkansen. Hideo Sato y Ryoichi Sato, los llamados cazadores Mataji. Tos, tos. Estoy bien, jadeó el hombre mayor, con la voz tensa. Logré bloquearlo con mi lanza. Hideo Sato, un hombre de 60 años, intentó tranquilizar a su nieto. Sin embargo, su rostro estaba pálido y respiraba con dificultad. Miró su lanza de acero con un temor persistente. Una profunda agolladura marcaba su mango. El arma le había salvado la vida hacía apenas unos momentos. Si la lanza no hubiera absorbido la fuerza del golpe, habría muerto al instante. Aún así, ambas manos sangraban y la piel se le había desgarrado por la fuerza del ataque. Es demasiado fuerte, mucho más allá de lo que un oso normal debería ser capaz de hacer, murmuró Hideo con expresión sombría. El crujido de la madera lo interrumpió. Frente a ellos, los tres árboles más grandes que tenían a la vista se partieron como ramas bajo una fuerza inmensa, cayendo al suelo con un estruendo ensordecedor. De entre los escombros emergió una criatura aterradora. Rugido. Un enorme oso negro, tan alto como un pequeño edificio, apareció ante sus ojos. Sus ojos inyectados en sangre los miraron con furia desenfrenada. Su rugido era ensordecedor, cargado de furia pura y primaria. ¡Qué terrible error!, murmuró Hideo, con el rostro contorsionado por el arrepentimiento. No me di cuenta, que el que atraí era su cachorro. Días antes, al llegar a Aokigahara, ambos habían dedicado su tiempo a la búsqueda del llamado oso legendario de 3 metros. Aunque se habían topado con varios osos negros comunes, ninguno coincidía con la descripción de la mítica bestia. Pero temprano esa mañana, la suerte pareció acompañarlos. Se toparon con la cueva de lo que creían que era el oso gigante.
Sin perder tiempo, Hideo preparó una gran trampa para osos y usó bambú gentori, un tipo de cebo irresistible para los osos negros. Sin embargo, la primera criatura que emergió no fue el legendario oso, sino un cachorro de apenas 1 metro de altura. Cuando el cachorro activó la trampa, sus brazos se rompieron al instante y sus gritos agonizantes resonaron por el bosque. El olor a sangre pronto atrajo a su madre, quien resultó ser mucho más grande de lo esperado, más cerca de los 5 metros de altura que de los 3. A partir de ese momento, la situación se descontroló. Hideo, a pesar de ser un experimentado cazador de Mataji con décadas de experiencia y una fuerza que rivalizaba con la de los héroes profesionales, fue superado por completo por la bestia enfurecida. Frente a su piel casi impenetrable y su poder abrumador, Hideo no tuvo más remedio que retirarse, conando en su conocimiento del comportamiento del oso negro y su agilidad para evadir la muerte. Pero ya no se trataba de cazar. Se trataba de sobrevivir. Estallido. 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 Atrás. No te acerques más. Las manos de Ryoichi temblaban al disparar su escopeta contra el oso. Sus piernas temblaban de miedo. Pero el oso no se inmutó. El arma bien podría haber sido un juguete contra su gruesa piel. Deja de malgastar munición y corre. Gritó Hideo con la voz ronca por la urgencia. Apretando los dientes, agarró su lanza y cargó contra la bestia una vez más. Ryoichi, escúchame. Me he pasado la vida cazando osos negros, cientos de ellos. Si muero aquí, bajo las garras de este rey oso, que así sea. Es una muerte honorable para un cazador Mataji. Pero tú eres el siguiente en la sucesión. Eres el futuro de esta profesión. Si mueres aquí, el legado de los cazadores Mataji terminará contigo. ¿Lo quieres? A pesar de su edad, los movimientos de Hideo eran ágiles y precisos. Esquivaba las enormes garras del oso, atacando sus puntos débiles siempre que podía. Sin embargo, cada ataque era bloqueado por su denso e impenetrable pelaje. Sus ojos brillaban con un tono amarillo antinatural. Su don, ojo de halcón. Este mejoraba todos los aspectos de su visión, otorgándole un campo visual ultra amplio y una visión dinámica excepcional. Técnicamente, usar su don durante las horas de trabajo sin una licencia de héroe era ilegal, aunque tuviera un permiso de caza. Pero nada de eso importaba ahora. Su única preocupación era ganar tiempo para que Ryoichi escapara. No puedo dejarte. Gritó Ryoichi, con el rostro surcado por las lágrimas. No puedo hacerlo. Tienes que hacerlo. Rugió Hideo. ¿Quieres que muera lleno de arrepentimiento? En ese momento de distracción, la reacción de Hideo vaciló por solo un segundo. Auge. La enorme pata del oso lo golpeó con toda su fuerza, haciéndolo volar como un muñeco de trapo. Abuelo. El grito de Ryoichi recorrió el bosque al ver cómo el cuerpo de Hideo se precipitaba hacia un árbol. La sangre se esparció por el aire, y el impacto sin duda sería fatal. Pero justo cuando Hideo estaba a punto de chocar contra el baúl, una ráfaga de electricidad rompió la tensa atmósfera. ZZZZZ. Un destello de luz dorada atravesó el aire, atrapando a Hideo en pleno vuelo y bajándolo suavemente a un lugar seguro. Parece que te has metido en algún problema, dijo una voz familiar. Chapter 162. Toug, Sul, Support. En el campamento ninja, Kaminari había salido a patrullar, dejando a Edgesot estacionado solo en la base. Afortunadamente, desde la muerte de su amo, Edgesot se había acostumbrado a la soledad. Al menos, eso creía, hasta que conoció a Kaminari. Ahora, por primera vez en años, se encontraba apreciando la compañía de alguien perspicaz e ingenioso. La mente curiosa de Kaminari y su constante afán por crear algo nuevo le habían recordado, en cierto modo, las alegrías de la mentoría. La atención de Edgesot se centró en su computadora portátil cuando apareció una notificación en la pantalla. Anoche, después de las 8 p.m., se realizó un arresto. El asesino del héroe fue aprehendido. Stein, murmuró Edgesot para sí mismo, entrecerrando los ojos. Claro que conocía a Stein, el infame villano que se había hecho famoso en los últimos años. También era consciente de lo peligroso que podía ser. Endeavor, Tiene sentido. Si alguien pudiera acabar con alguien como Stein, sería él. Pero hizo una pausa, perplejo. ¿La agencia de Endeavor no está en Tokio? ¿Por qué estaba en Ciudad Osu? ¿Fue allí específicamente para capturar a Stein?
Edgesot siguió leyendo el artículo mientras repasaba la situación mentalmente. Fue entonces cuando los nombres de 3 estudiantes conocidos llamaron su atención. Izuku Midoriya, Temya Iida y Shoto Todoroki. El artículo de noticias mencionó brevemente su participación, pero no dio muchos detalles. Solo indicó que los 3 estudiantes de la clase 1A se encontraron con Stein y fueron rescatados por Endeavor en el momento crítico. Son compañeros de clase de Kaminari, ¿no? Aún así, Edgesot no se detuvo mucho en su mención. De los 3, solo Shoto Todoroki despertó su interés, principalmente por su trayectoria y su excepcional talento. Mientras seguía desplazándose, su vista cejó en la miniatura de un vídeo. Su número de visualizaciones ya había superado los 31 millones, y algo en él captó su atención de inmediato. Edgesot hizo clic en reproducir, con una extraña sensación de que ese vídeo tenía importancia y que ignorarlo podría dejarlo con remordimientos. El vídeo comienza con un narrador hablando en un tono tranquilo y neutral. El asesino de héroes, Stein. Nombre real: Akaguro Chizome. Inspirado por el debut de All Might, decidió convertirse en un héroe. Más tarde se matriculó en una escuela secundaria privada, pero pronto se desilusionó. En sus propias palabras, el sistema educativo reveló la corrupción que subyace a lo que significa ser un héroe. Akaguro abandonó la escuela durante su primer año y, al cumplir 20 años, comenzó a abogar por el regreso a los ideales fundamentales del heroísmo. Dio discursos en las calles, pidiendo reformas. Pero con el tiempo, llegó a creer que las palabras no tienen poder y abandonó este enfoque. Durante la década siguiente, aprendió por su cuenta habilidades de combate y perfeccionó sus técnicas, preparándose para lo que consideraba su deber. Durante este periodo, sus padres fallecieron. No hay indicios de que sus muertes hayan sido causadas por un delito. La filosofía de Stein se centra en la creencia de que el heroísmo no debe estar impulsado por la codicia ni el beneficio personal. Solo mediante el autosacrificio uno se gana el derecho a ser llamado héroe. Considera a los héroes modernos como guras fraudulentas y vacías. A través de sus purgas, busca despertar en la sociedad el verdadero significado del heroísmo. El vídeo dio paso a imágenes del propio Stein. En la pantalla, se tambaleaba hacia adelante, con sus brillantes ojos rojos llenos de intensidad. Gritó, con voz ronca pero autoritaria. Alguien tiene que bañarse en sangre, alguien tiene que despertar a los verdaderos héroes. Venid, impostores. El único digno de matarme es un verdadero héroe, All Might. El vídeo terminó abruptamente, dejando a Edgesot sentado en silencio. Su expresión se había vuelto tensa y seria. La convicción de Stein no lo conmovió. Ningún héroe de primera categoría se dejaría influenciar tan fácilmente. Para alcanzar su nivel, cada héroe profesional ya había forjado sus propios ideales de heroísmo. Pero las implicaciones del vídeo dejaron a Edgesot profundamente inquieto. ¿Quién creó esto?, murmuró. No pudo haber sido el gobierno. Tampoco parecía algo que el propio Stein pudiera producir. Entonces, ¿quién conocía el pasado de Stein para recopilar estas imágenes? Los detalles presentados en el vídeo, algunos de los cuales datan de hace más de 30 años, son inquietantes en sí mismos. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes mencionó anteriormente que Stein se había aliado con el grupo que atacó a la USG, ¿cómo se llamaban? La Liga de Villanos. Edgesot frunció el ceño. ¿Podrían haberlo hecho? El momento de la publicación del vídeo fue sospechoso. Se había subido inmediatamente después de la captura de Stein, lo que sugería que había sido preparado con antelación. Eso significaba que los sucesos en Ciudad Oso no fueron aleatorios, sino planeados. Cuanto más pensaba Edgesot en ello, más sospechaba que la Liga de Villanos no estaba tan desorganizada como parecía al principio. Incluso su ataque a USG podría haber formado parte de una estrategia mayor. Si el ataque de la USG tenía como objetivo anunciar su presencia al mundo, entonces ¿cuál es el propósito de este incidente de Stein? Edgesot repitió el vídeo, analizando su contenido con su mente aguda. Al terminar, solo una palabra escapó de sus labios. Ideología. El objetivo esta vez es inculcar sus creencias fundamentales en la sociedad, darle a su organización un propósito, un alma. La mirada de Edgesot se oscureció mientras sus pensamientos se aceleraban. Con este incidente, la Liga de Villanos ha vuelto a captar la atención del público.
Y con la ideología de Stein tan difundida, es probable que atraigan seguidores, muchos de los cuales podrían ser peligrosos por sí mismos. Un presentimiento se apoderó de Edgesot. Podía sentir la tormenta que se avecinaba en el horizonte. Ring, ring, ring. El repentino timbre de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Al mirar la pantalla, vio un mensaje de Kaminari. Suroeste. Un oso gigante de 5 metros. Edgesot no dudó. Al instante siguiente, su cuerpo se desdibujó, dejando una larga imagen residual tras él mientras salía disparado de la cabaña de madera como una hecha. Ni siquiera se molestó en abrir la puerta, atravesándola. Kaminari, no cometas ningún error. Protégete, pero no mates al oso. Recordó el devastador movimiento de Kaminari, Raikiri. Aunque Olmig lo había sellado a petición suya, Edgesot no estaba seguro de que Kaminari acatara esa restricción. En última instancia, la decisión le correspondía a Kaminari. Chapter 163. VS. Giant Bear. 15 minutos antes. Oye, ¿estás bien? Tú eres ese chico. El rostro de Satoru Yoichi, surcado por las lágrimas, estaba lleno de sorpresa. Primero, no esperaba que apareciera nadie. Segundo, Kaminari tenía un aspecto completamente distinto al del Shinkansen. Kaminari asintió con calma. Su mirada se posó en el anciano que tenía en brazos. Pálido, sangrando y jadeando débilmente. Sin dudarlo, habló. Agente hemostático Pikachu. Sí, maestro. Una pequeña jeringa de 5 centímetros de largo sobresalía del guante dorado de la mano izquierda de Kaminari. Se la entregó a Ryoichi. Dale esto a tu abuelo. Inicialmente, Kaminari tenía la intención de inyectárselo él mismo, pero el furioso oso gigante no iba a esperar. Kaminari depositó con cuidado al anciano en el suelo, le pasó la jeringa a Ryoichi y corrió hacia el oso furioso. Kaminari no planeaba enfrentarse a él de frente. No era tan imprudente. Este oso era claramente algo extraordinario. Con un poderoso salto, Kaminari se lanzó al aire, alcanzando la misma altura que la enorme cabeza del oso. Por un breve momento, sus ojos se encontraron. La mirada tranquila y dorada de Kaminari chocó con las pupilas enloquecidas e inyectadas en sangre del oso. Máxima iluminación. Zumbido. En un instante, la armadura dorada que cubría a Kaminari, parecida al atuendo ceremonial de un santo, brilló con una luz intensa y deslumbrante. El brillo era tan abrumador que Ryoichi, agazapado detrás de Kaminari mientras inyectaba a su abuelo el agente hemostático, cerró los ojos instintivamente. El oso rugió de dolor, sus enormes garras golpeando a ciegas mientras luchaba contra la luz abrasadora. Rugido. Aprovechando la ceguera momentánea del oso, Kaminari se colocó detrás de él, inhalando profundamente. Reunió la energía dorada que crepitaba a su alrededor y la liberó. El rugido del dragón relámpago. Auge. Una columna de energía dorada surgió de la boca de Kaminari, impactando contra el lomo del oso. El ataque se expandió al impactar, envolviendo al oso en un brillante cuenco dorado de energía. ZZZZZT. El sonido de la electricidad crepitante se hizo más intenso a medida que Kaminari alzaba la mano derecha. Una pequeña moneda de hierro, apoyada contra su guantelete, comenzó a brillar con energía electromagnética. Cañón de riel electromagnético. Con un movimiento de su dedo, la moneda salió disparada hacia adelante a velocidad hipersónica, convirtiéndose en un rayo de luz penetrante que desapareció en la explosión dorada. Kaminari no se contuvo. Proteger a las especies en peligro de extinción era lo último en lo que pensaba. La intención asesina del oso había sido clara, y su furia había dejado 2 vidas pendiendo de un hilo. Lo que hubiera causado este desastre no importaba. Lo que importaba era evitar que el oso hiciera daño a nadie más. Para Kaminari, no se trataba de moralidad ni razonamiento. Se trataba de supervivencia, un conflicto fundamental entre humanos y una bestia que había elegido la violencia. Cuando la luz dorada finalmente se desvaneció, el oso emergió de la destrucción. Seguía erguido, con su vitalidad aparentemente intacta. Su rugido furioso resonó por todo el bosque. ¿Qué? Murmuró Kaminari, atónito. ¿El rugido del dragón relámpago ni siquiera lo inmutó? Entrecerró los ojos, notando solo una ligera quemadura donde el cañón de riel lo había impactado. El cañón de riel apenas le arrancó una capa de pelo. ¿Qué tan gruesa es la piel de esta cosa?
El oso rugió de nuevo, dirigiendo su mirada enrojecida hacia Kaminari, concentrándose solo en él. Aunque sus ataques no habían causado mucho daño, habían logrado desviar su atención de Hideo y su nieto. Bueno, si un cañón de riel no funcionó, veamos cómo funcionan dos. Kaminari mantuvo la calma, aunque su mente trabajaba a toda velocidad. Dos monedas de hierro, hechas de arena de hierro, aparecieron en su palma. Con un movimiento de muñeca, las lanzó al aire frente a él. Cerrando los ojos, Kaminari entró en un estado meditativo. Corrientes pálidas y doradas chispearon alrededor de las monedas, formando visibles trayectorias circulares a medida que aceleraban. Cañón de riel electromagnético. Doble disparo. Silbido. Silbido. Las dos monedas de hierro se transformaron en rayos de luz, disparados hacia el oso que embestía. Sin embargo, Kaminari no se quedó de brazos cruzados. Con un gesto de la mano, expandió su campo electromagnético, atrayendo más arena de hierro del suelo circundante para aglutinarlo. Desde lejos, Ryoichi y su abuelo observaban con asombro. Kaminari, envuelto en una armadura dorada y rodeado de arena de hierro arremolinada, parecía de otro mundo. Una aura que rejaba poder y serenidad a la vez. Rugido. Auge. Auge. El oso blandió sus enormes garras, desviando los disparos del cañón de riel como si fueran moscas. Salvo un leve resplandor por la alta temperatura, sus garras permanecieron ilesas. El ataque había frenado su avance, pero no mucho. Esta cosa, pensó Kaminari, concentrándose cada vez más. La velocidad de sus patas es increíble. Desvió ambos disparos del cañón de riel. Kaminari comprendió que no se trataba de un oso cualquiera. Un oso negro más grande de lo normal era una cosa, pero esta criatura era de otro nivel. Tiene que ser un don. Esa es la única explicación para este tipo de fuerza. ¡Guau! Kaminari levantó la mano, y la arena de hierro acumulada se abalanzó como una gigantesca ola negra. La arena envolvió al oso, ralentizando aún más sus movimientos. Pero Kaminari no había terminado. Mientras el oso luchaba contra el mar de arena, llevó su control electromagnético al límite, extrayendo aún más arena de hierro del área circundante para fortalecer la ola. 100 metros y, pensó Kaminari, sintiendo la tensión de su alcance. Ese es mi límite. La mitad de lo que Misaka Mikoto podía alcanzar. A pesar del esfuerzo, el oso siguió avanzando, dando pasos enormes a través de la densa arena. Su avance era más lento, pero seguía avanzando. Esto no aguantará, se dio cuenta Kaminari. Necesito algo más fuerte. Al instante siguiente, la arena de hierro comenzó a comprimirse y a remodelarse bajo el control de Kaminari. Lentamente, la ola de arena suelta se solidificó formando una gruesa serpiente plateada. Ryoichi y su abuelo se quedaron en shock mientras la enorme serpiente de acero se enroscaba alrededor del oso, su cuerpo metálico brillaba bajo la luz del sol. El oso forcejeó, rugiendo ferozmente, pero la serpiente de acero se mantuvo firme, deteniendo sus movimientos. Kaminari se permitió una pequeña sonrisa. Esta serpiente de acero, está funcionando. Chapter 164. Steel Construct. En el centro del campo de batalla, ahora se encontraba un choque de titanes. La enorme construcción de hierro y el enfurecido oso gigante. ¿Lucha libre, reaccionó Kaminari. Si esto sigue así, mi serpiente de acero sin duda ganará. Al fin y al cabo, no se cansa ni tiene limitaciones físicas como un ser vivo. Hizo una pausa y frunció el ceño al darse cuenta. Espera, eso no es del todo cierto. Los ojos de Kaminari brillaron de comprensión. Si bien la serpiente de acero no tenía límites físicos, ciertamente los tenía. Su capacidad para controlar el enjambre de arena de hierro solo duró unos 10 minutos antes de que la tensión en su cuerpo se volviera excesiva. Esto no era una especulación. Era un hecho comprobado mediante entrenamiento previo. Parece que tengo que acabar con esto rápido, suspiró Kaminari para sus adentros. ¿Quién sabe cuánto tiempo más podrá aguantar este oso? Quería dominarlo sin matarlo, pero, sus ojos dorados se entrecerraron a medida que su resolución se endureció. Supongo que tendré que aumentar la presión. Con eso, Kaminari ajustó su estrategia, acumulando más fuerza electromagnética. Al instante siguiente, la boca de la serpiente de acero comenzó a brillar con una corriente dorada, y arcos eléctricos crepitaban amenazantemente al formarse. Electromagnetismo. La unidad de la electricidad y el magnetismo.
La electricidad genera magnetismo, y el magnetismo genera electricidad. Kaminari usó su poder mental para transformar las corrientes que controlaban ondas eléctricas, canalizándolas a través de la serpiente. Sin embargo, la fuente de poder no era el campo magnético natural de la Tierra, sino que provenía del propio Kaminari. Aún no era capaz de aprovechar fuentes de energía externas. Algún día, si alcanzaba ese nivel, ya no tendría que preocuparse por agotar sus reservas internas. Simplemente podría extraer energía de su entorno y aniquilar a cualquiera lo suficientemente insensato como para oponerse a él. Pero por ahora, la carga permanecía sobre su cuerpo. A medida que la energía electromagnética se acumulaba en la serpiente de acero, sus alados dientes de hierro comenzaron a brillar, cubiertos de electricidad dorada. La sola visión desprendía una inconfundible atmósfera de peligro. Serpiente de acero, colmillo de trueno. Ordenó Kaminari mentalmente. Hizo una mueca leve por lo dramático que sonó, pero pensó que era necesario concentrar su intención. ¡Zas! Con un estallido de velocidad, la serpiente de acero se abalanzó y sus mandíbulas electricadas se cerraron sobre el cuello del oso gigante. Crujiente. ZZZZT. La electricidad atravesó el grueso pelaje del oso, quemándole la piel y enviando ondas de energía paralizante a través de su cuerpo. Rugido. El oso rugió de dolor, temblando violentamente mientras intentaba zafarse de la serpiente. Su grueso pelaje quizá bastaba para protegerlo de la mayoría de los ataques, pero su cuello seguía siendo un punto vulnerable. La combinación de colmillos penetrantes, calor abrasador y parálisis eléctrica superaba incluso su inmensa resistencia. Pero la agonía solo sirvió para enfurecer aún más a la bestia. Sus ojos, ya inyectados en sangre, parecían brillar con un rojo feroz mientras perdía por completo el sentido de la razón. De repente, el oso abrió sus enormes mandíbulas. ¿Qué? Los ojos de Kaminari se abrieron de golpe y su concentración se desvaneció por un instante. De la boca del oso, un rayo de energía carmesí brotó con una fuerza increíble. No era solo sangre brotando. Era un ataque concentrado y de alta presión. El rayo atravesó el cuerpo de la serpiente de acero como un cuchillo cortando papel, esparciendo arena de hierro en todas direcciones. La estructura de la serpiente se derrumbó en un instante. ¿Qué acaba de pasar?, murmuró Kaminari, incrédulo. Ese oso acaba de disparar un rayo. Es una broma. Pensamientos aún más absurdos le rondaban la cabeza. ¿Qué sigue? ¿Es un Pokémon? Se supone que era hiperrayo. Mientras tanto, Ryoichi y Hideo, observando desde la distancia, estaban igualmente estupefactos. ¿Qué acaba de pasar?, susurró Ryoichi, tapándose la nariz y la boca. Uf, apesta. Hideo hizo una mueca, apoyándose en su nieto. Con ese olor tan fuerte, debe haber escupido una cantidad enorme de sangre. La realidad era que el don del oso no era gigante, como habían supuesto inicialmente. En cambio, poseía una capacidad única para metabolizar la carne y la sangre de su presa, convirtiéndola en una sustancia que impulsaba su crecimiento y fuerza. Esta energía, almacenada en su cuerpo, también podría usarse como arma, lo que le permitiría desatar explosiones de sangre devastadoras y de alta presión en momentos de desesperación. Cuando los restos de la serpiente de acero se reformaron frente a Kaminari, él frunció el ceño. Parece que necesitó cambiar de táctica. Esta vez, en lugar de reconstruir la serpiente, reformó la arena de hierro para convertirla en algo más adecuado para el combate. La masa arremolinada se comprimió y condensó hasta que en su lugar apareció una Gura humanoide, de unos 4 o 5 metros de altura, con un cuerpo superior esférico y extremidades largas y poderosas. La elección es clara, pensó Kaminari, con un destello de determinación en su rostro. Registel activar. El recién formado Registel levantó sus gruesas manos en forma de garra y dio un paso adelante para interceptar al oso. Rugido. El oso, consumido por la ira, volvió a abrir la boca, reuniendo energía para otro rayo carmesí. Sus ojos inyectados en sangre se clavaron en el pecho esférico de Registel. ¿Crees que caeré 2 veces en la misma trampa?, murmuró Kaminari en voz baja, con un tono sereno pero cortante. La energía dorada comenzó a acumularse en la parte superior del Registel, formando un orbe de electricidad que giraba rápidamente. Registel, dispara el cañón electromagnético. El orbe se condensó aún más, brillando con intensidad mientras acumulaba más de 2,5 millones de voltios de energía. Auge.
El Registel desató su ataque en el mismo instante en que el oso disparó su rayo carmesí. Las dos fuerzas colisionaron en el aire, con una fuerza destructiva y brutal. Durante unos tensos segundos, ninguno de los ataques cedió. El cañón electromagnético avanzó, solo para ser forzado a retroceder por el rayo de sangre del oso, y luego avanzó de nuevo. La lucha terminó en una explosión masiva, enviando una onda expansiva a través del bosque. Auge. La fuerza de la explosión fue abrumadora. Hideo y Ryoichi, que observaban desde lejos, se desplomaron ante la intensidad de la detonación. Cuando el humo y la energía se disiparon, una luz mitad dorada y mitad carmesí iluminó el campo de batalla. La calma exterior de Kaminari no vaciló, pero por dentro maldijo. Uf. Perdí el control de la potencia. Chapter 165. Qualication. El cañón electromagnético era diferente del cañón de riel. Mientras que este último dependía de propulsión electromagnética pura, el cañón electromagnético aprovechaba tanto la energía eléctrica como la fuerza centrífuga generada por la rotación a alta velocidad. Aunque carecía del poder penetrante del cañón de riel, lo compensaba con un gran potencial destructivo. De hecho, era el ataque más poderoso de Kaminari hasta la fecha. Pero semejante poder tenía un precio. Cuando el cañón electromagnético colisionó con el rayo de destrucción impregnado de sangre del oso gigante, la explosión resultante no solo arrasó el campo de batalla, sino que abrumó al constructo Registel de Kaminari y lo puso en peligro directo. Había estado demasiado cerca del centro de la explosión. Obligado a abandonar su estado meditativo, Kaminari canceló su control sobre el Registel. Su instinto de supervivencia se apoderó de él y, en un instante de desesperación, activó su modo de alto voltaje y se retiró a la velocidad del sonido. Imagínatelo. Una bola giratoria de energía dorada y carmesí se expandió violentamente, arrasando con todo a su paso. Árboles, animales e incluso el suelo fueron consumidos, dejando un cráter árido a su paso. Kaminari corrió, con un rayo surgiendo a través de su cuerpo, el borde de la explosión a solo centímetros de él. La energía en expansión parecía como si le respirara en la nuca. No necesitaba cálculos ni teorías para saber qué pasaría si lo tocaba. Ni siquiera su armadura dorada de cáncer lo protegería. Él lo sabía con absoluta certeza. El deseo de sobrevivir le gritaba, advirtiéndole que siguiera corriendo pase lo que pasara. Finalmente, justo cuando la ola de energía empezó a disiparse, Kaminari se detuvo en seco, con la respiración entrecortada. Eso estuvo demasiado cerca, murmuró Kaminari, con el miedo persistente evidente en sus ojos abiertos. Miró hacia el campo de batalla, donde la explosión había abierto un cráter enorme. La devastación se extendía 50 metros a la redonda. Al contemplar el suelo árido y humeante, Kaminari no pudo evitar exhalar con incredulidad. Esto es una locura, el radio por sí solo es enorme. Soltó una risita seca, recuperando la conanza. Pero con ese poder, incluso si esa cosa sobreviviera, definitivamente estaría en las últimas. Pero cuando Kaminari examinó el campo de batalla, su sonrisa se desvaneció. Allí, en medio del cráter, se encontraba el oso gigante de 5 metros. Su otrora majestuoso pelaje negro estaba carbonizado, y mechones quemados revelaron una piel quemada y picada. Un humo negro se elevaba de su cuerpo maltrecho, llenando el aire con el hedor acre de carne quemada. Había sufrido daños evidentes, pero aún seguía en pie. Kaminari entrecerró los ojos. Esto no era solo resiliencia. Era algo antinatural. La explosión no solo fue su ataque. También incluyó el rayo de destrucción del oso. La fuerza combinada debería haber sido suficiente para abrumar incluso al oponente más duro. Aún así, de alguna manera, todavía se negaba a caer. La respuesta quedó clara cuando Kaminari observó los movimientos del oso. Estaba debilitado. El cuerpo de la enorme criatura se balanceaba inestablemente, con su energía agotada. El intenso rayo de destrucción había agotado sus reservas de energía sanguínea. Kaminari ahora comprendía por qué esa habilidad solo se usaba en momentos de desesperación. Cada vez que el oso disparaba uno de esos rayos, consumía una cantidad considerable de su energía vital. Y por lo que parece, este último ataque había llevado al oso a su límite. Rugido. Aún así, el oso gigante emitió un rugido ensordecedor, con los ojos inyectados en sangre Josen Kaminari.
No era el rugido de un rey ni de un depredador, sino el llanto lastimero y desahogador de una madre que lo había perdido todo. La expresión de Kaminari se endureció. No se inmutó ni mostró compasión. En cambio, se agachó ligeramente y se cubrió la muñeca derecha con la mano izquierda. Quizás Hideo y su nieto te hicieron algo imperdonable, y dijo Kaminari en voz baja. Pero lo siento. Soy humano. ZZ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 z haciéndose más brillante e intensa con cada segundo que pasaba. El sonido era más agudo y áspero que cualquier cosa que hubiera desatado antes, incluso el rugido del dragón relámpago y el cañón electromagnético. Del otro lado, los instintos del oso gigante se desbocaron. Cada nervio de su cuerpo gritaba que se avecinaba una fatalidad inminente. Peligro. 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 Rugido. El oso, ahora más bestia que criatura, rugió de nuevo, impulsado por sus instintos primarios a luchar. Pero la IA avanzada del traje de batalla de Kaminari, Pikachu, ya había confirmado mediante escaneos que la fuerza actual del oso estaba en su punto más bajo. No pudo ganar. Es hora de acabar con esto, murmuró Kaminari. Sus ojos dorados brillaron con determinación. Bajo este Raikiri, hasta los cielos se partirían. La energía eléctrica en la palma de Kaminari se condensó en una esfera dorada oscura, crepitando salvajemente con poder. En un destello de luz, Kaminari desapareció, dejando solo un rayo de luz dorada a su paso. Rugido. El oso lo sintió. Una presión fría y mortal se cernía sobre él. Desesperado, abrió la boca una última vez, reuniendo las fuerzas que le quedaban. Zumbido. Un cúmulo de energía color sangre se formó en sus fauces, pero esta vez su otrora poderoso cuerpo se encogió visiblemente. Su desesperación lo había obligado a sacrificar aún más de sus ya agotadas reservas. Auge. Con un rugido lleno de rabia, desesperación y dolor, el oso desató su ataque final. Un enorme rayo de energía rojo sangre atravesó el aire, precipitándose hacia la estela dorada que era Kaminari. Las dos fuerzas chocaron. ZZZZZZT. En lugar de explotar, los dos ataques chocan entre sí, como garras que rasgan la tela. Kaminari avanzó, y su esfera dorada oscura destrozó el rayo rojo sangre con una fuerza implacable. Metro a metro, fue acortando la distancia que lo separaba del oso. Espero que reencarnes en otra cosa en tu próxima vida, dijo Kaminari con solemnidad mientras se acercaba. Para su sorpresa, las palabras no surgieron de un lugar de arrogancia. Llevaban consigo un genuino sentido de realidad, casi como una oración. Pero justo cuando Kaminari se preparaba para asestar el golpe penal, se oyó una voz. ¡Alto! Kaminari. La voz era familiar, aguda y autoritaria. Antes de que Kaminari pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un rayo blanco atravesó el aire al doble de la velocidad del sonido. Se enroscó alrededor de la muñeca de Kaminari, arrancándola del oso y estrellando al Raikiri contra el suelo. Auge. El suelo estalló, pero el oso permaneció intacto. Otra franja blanca envolvió el cuello del oso, tirándolo al suelo con sorprendente suavidad. Aunque el oso estaba inmovilizado, seguía vivo. Maestro. Exclamó Kaminari, mirando fijamente la figura que había aparecido de repente. No muy lejos de él estaba el Gesot, sus ojos penetrantes, tranquilos pero firmes. Kaminari, dijo el Gesot con voz firme pero grave, no estamos calificados para matarlo. Kaminari parpadeó, aturdido. Su mente corría, pero no le salían las palabras. A lo lejos, se podían ver las guras borrosas de Hideo y Ryoichi, aunque estaban demasiado lejos para intervenir. ¿Qué? Susurró Kaminari, congelado en el lugar. El campo de batalla quedó en silencio, dejando a Kaminari lidiando con el peso de las palabras de Gesot. ¿Qué explicación podría darle su amo? Chapter 166. Kaminari's Choice. ¿Qué quieres decir con que no estamos calificados para matar a este oso? Kaminari frunció el ceño, claramente confundido y frustrado. Este oso gigante es 10, no, 20 veces más peligroso que un oso negro común. Argumentó. Está lleno de odio hacia los humanos. Si no lo matamos ahora, ¿qué se supone que haremos? ¿Meterlo en un zoológico? El Gesot, sin embargo, mantuvo la calma. No digo que no se pueda matar, respondió. Digo que no tenemos la cualificación para hacerlo.
Cualificaciones. Exclamó Kaminari, desbordado de frustración. ¿Qué cualificaciones necesitamos para derrotar a un monstruo que ya ha atacado gente? La expresión de Edgesot no vaciló mientras comenzó a explicar. El oso negro es una especie catalogada como vulnerable en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ARUNO. En Japón, antiguamente se encontraban osos negros en Kyushu, Honshu y Shikoku. Sin embargo, la población de Kyushu se extinguió hace décadas. Todo oso negro que quede en libertad debe ser tratado con precaución. Por eso, nuestras leyes prohíben estrictamente matar osos negros sin la debida autorización. El tono de Edgesot se tornó serio al continuar. Y por ley, no estamos autorizados a matar a este oso. ¿Dices que no podemos matarlo? ¿Y entonces qué? ¿Se supone que debemos dejarlo ir? Replicó Kaminari con tono cortante. Edgesot suspiró, pero mantuvo la paciencia. Claro que no. Como dijiste, es demasiado peligroso dejarlo ir. Lo mejor es contenerlo, avisar a la policía y dejar que se lo entreguen a cazadores profesionales. ¿Cazadores? Kaminari levantó una ceja. Así es, asintió Edgesot. Ni siquiera nosotros, como héroes, podemos cazar osos negros sin licencia. La policía tampoco. ¿Y entonces quién tiene licencia para cazar osos? Preguntó Kaminari con irritación. Esto es ridículo. Hay tantas normas, regulaciones y burocracia. Cazadores profesionales, respondió Edgesot con sencillez. Normalmente, cuando ataca un oso negro, nosotros o la policía contactamos al club de caza local para que envíen a alguien. Club de caza. Los ojos dorados de Kaminari se dirigieron a Hideo y Ryoichi Sato a lo lejos, aún de pie en silencio cerca. Entonces, si encontramos un cazador profesional con licencia para cazar osos, ¿podremos matar a este oso legalmente? Correcto, respondió Edgesot, siguiendo la mirada de Kaminari hacia los dos cazadores Mataji. Entrecerró los ojos ligeramente al comprender algo. Y parece que ya tenemos cazadores aquí, ¿no? Sin decir otra palabra, Kaminari pasó junto a Edgesot y caminó hacia Hideo y Ryoichi. Disculpe, preguntó directamente, ¿alguno de ustedes tiene licencia para cazar osos? Hideo y Ryoichi intercambiaron una mirada antes de que el anciano asintiera. Por supuesto, respondió Hideo. No solo yo tengo uno, sino que Ryoichi también. Obtuvo su licencia el año pasado. La voz del anciano tenía un tono de orgullo mientras hablaba del logro de su nieto. Perfecto, dijo Kaminari con una leve sonrisa. La situación es la siguiente. Si bien teníamos la autoridad para luchar contra el oso gigante, no estamos legalmente capacitados para acabar con él. Entonces, ¿puedo pedirte que te encargues? Kaminari enfatizó la palabra calicado, con un tono agudo en su voz mientras lo decía. Para su sorpresa, Hideo dudó antes de negar con la cabeza. Lo siento, dijo Hideo con gravedad. Aunque agradezco que nos hayas salvado, como cazador de Mataji, no puedo acceder a tu petición. ¿Qué? Preguntó Kaminari, frunciendo el ceño con incredulidad. Hideo explicó con tono decidido. Los cazadores Mataji tienen sus propias tradiciones. No rematan animales que otros han dominado. La caza del oso debe ser siempre obra de los propios Mataji, de principio a fin. Esa es la tradición sagrada que hemos mantenido durante siglos. Kaminari tensó la mandíbula. Soltó una risa hueca, con la ira latente bajo la superficie. Reglas, tradiciones, ¿está todo el mundo obsesionado con seguir reglas arbitrarias hoy en día? En ese momento, Edgesot se acercó. ¿Qué pasa? Preguntó. Kaminari bajó la voz, explicando la negativa de Hideo. En ese caso, dijo Edgesot pensativo, tendremos que estabilizar al oso y transferirlo a las autoridades. Ellos pueden encargarse. Kaminari no estuvo de acuerdo. Para él, era mucho más sencillo y seguro acabar con la amenaza en ese preciso instante. Registrar el acto como prueba, dejar que el cuerpo del oso nutra el ecosistema y seguir adelante. Para una criatura tan peligrosa, esta parecía la solución más lógica. Su mirada se dirigió a Ryoichi, quien estaba agachado cerca, con expresión preocupada. Una idea asaltó a Kaminari y se dirigió al joven. Tu nombre es Ryoichi, ¿verdad? Ryoichi levantó la vista, sobresaltado. Ah, sí. Nos conocimos en el Shinkansen, respondió nervioso. ¿Por qué vinieron tú y tu abuelo hasta aquí para cazar a este oso gigante? Preguntó Kaminari con voz tranquila pero inquisitiva.
Bueno, Ryoichi dudó, mirando a su abuelo antes de bajar la cabeza. Era para hacernos un nombre. Suspiró y continuó, su voz llena de frustración. Tras la declaración de los osos negros como animales protegidos, los Mataji solo podíamos cazarlos en pequeñas cantidades, e incluso así, bajo estrictas condiciones. Solicitar una licencia para cazar osos es un proceso largo y complejo, por lo que muchos descendientes de cazadores de fantasmas simplemente han abandonado la profesión por completo. Sin nadie que continuara las tradiciones y sin atención del mundo exterior, mi abuelo y yo temíamos que el legado de los Mataji desapareciera. Ryoichi hizo una pausa antes de agregar en voz baja. Entonces, cuando nos enteramos del oso negro de 3 metros que estaba causando estragos, sugerí que lo derribáramos nosotros mismos para que el nombre Mataji volviera a ser conocido. Ryoichi. Interrumpió Hideo con severidad. Pero no puedes ir en contra de la tradición. Te lo he dicho incontables veces. Lo que nos hace sagrados es nuestra adhesión a esas tradiciones. Los ojos dorados de Kaminari se entrecerraron. Presentía una oportunidad. Ryoichi, dijo en voz baja, mira ese oso. No es un oso negro común y corriente de 3 metros. Es un gigante de 5 metros que ha despertado un don. Un auténtico rey oso. Se acercó más y bajó la voz. Piénsalo. Si una foto tuya, de pie, orgulloso junto a este oso, con la espada en la mano, se publicara en los medios, te convertirías en una leyenda al instante. Te llamarían el cazador Mataji más fuerte y joven. Un nuevo héroe Mataji que derrotó personalmente a un monstruo con un don. ¿No es eso lo que siempre has soñado? Los ojos de Ryoichi se abrieron de par en par. El fuego de la ambición brilló en su mirada, avivándose con cada palabra. El más fuerte, el más joven, murmuró, tragando saliva nerviosamente. Ryoichi. Gritó Hideo, con la voz llena de ira. No. No debes traicionar el nombre de los Mataji. Pero Ryoichi no respondió. Le temblaban las manos mientras sacaba la espada Mataji de su cinturón, el arma tradicional para rematar osos. Paso a paso, se acercó al oso gigante herido. Ryoichi. Gritó Hideo de nuevo, furioso y desconsolado. Se giró hacia Kaminari con la voz llena de rabia. ¿Qué has hecho? Lo has obligado a traicionar todo lo que representa Mataji. Kaminari respondió a la mirada del anciano sin pestañear. Su voz era tranquila, casi fría. No lo presioné para que hiciera nada, dijo Kaminari simplemente. Le di una oportunidad para que lograra su sueño con su propio esfuerzo. Deberías agradecerme. Se giró hacia el Gesot, su mirada dorada era aguda. Esto sigue las reglas, ¿no? El Gesot dudó un momento antes de asentir. Así es. Siendo sincero, el Gesot no esperaba que Kaminari adoptara un enfoque tan directo. Se dio cuenta de que al joven héroe no le importaban la fama ni el reconocimiento. Lo que le importaba a Kaminari era resolver problemas y defender sus propios valores. Kaminari miró al oso una última vez antes de dar una orden a la IA de su traje de batalla. Pikachu, grábalo todo. Asegúrate de tomar fotos en alta definición de Ryoichi terminando el trabajo. Sí, maestro, respondió la IA. Chapter 167. Establishing the Will of Hero, es. El resto fue sencillo. Bajo la mirada de desaprobación de Hideo y la mirada indiferente de Kaminari, Ryoichi clavó su espada en la garganta del oso gigante, acabando con su vida. El oso, con sus reservas de energía sanguínea completamente agotadas, no sangró mucho mientras se desplomaba sin vida en el suelo. Se acabó. Vámonos. El Gesot retrajo las extremidades de papel que había usado para sujetar al oso y se giró hacia Hideo Sato, con voz tranquila. ¿Puedes caminar? Si no, puedo cargarte. Pero Hideo, terco como siempre, ignoró la oferta y en su lugar fulminó con la mirada a Kaminari, con una expresión llena de furia tácita. Kaminari no se molestó en contener su irritación. ¿En serio? ¿Así es como tratas al que te salvó la vida? Se cruzó de brazos con una mueca de desprecio. Empiezo a pensar que no conoces el significado de la gratitud. ¿Sabes qué? Además de ser tu salvador, también soy tu acreedor. Hideo permaneció en silencio, pero Kaminari insistió, con un tono más agudo. Ese hemostático que te di. Costó 300.000 yenes. Sin él, te habrías desangrado en el bosque. Pero en lugar de agradecerme, ¿me estás dando la lata? ¡Qué descaro! Kaminari, basta, dijo el Gesot mientras se arrodillaba para ayudar a Hideo a ponerse de pie.
Su tono era armé, pero no cruel. Miró a Ryoichi, que parecía a la vez culpable y eufórico, y añadió: llevémoslos a la comisaría y dejemos esto atrás. Bien, murmuró Kaminari, exhalando para calmarse. Su enfado disminuyó un poco al aclararse la mente. Cerró los ojos y volvió a sumirse en su estado meditativo. Momentos después, la arena de hierro esparcida por el suelo comenzó a agitarse, unida por el control de Kaminari. Las partículas se fusionaron formando una elegante embarcación de hierro flotante con capacidad para 5 personas. 3 sillas se alzaban de la superficie, un sutil detalle que delataba la meticulosidad de Kaminari. ¡Guau! Es increíble, dijo Ryoichi, observando con los ojos muy abiertos. Aunque ya había visto las habilidades de Kaminari en acción, no pudo evitar maravillarse. Sube, dijo el Gesot, señalando el bote. Miró a Hideo, quien le había dado la espalda a Kaminari en protesta silenciosa, negándose a moverse. Esta vez, el Gesot no cedió ante la terquedad del hombre mayor. Sin decir palabra, subió a Hideo a la nave de hierro con facilidad. Mientras los demás subían a bordo, Kaminari permaneció inmóvil en su estado meditativo. Un momento después, bajo la atenta mirada de todos los presentes, una bola de arena de hierro se acumuló a los pies de Kaminari. Las partículas formaron una delgada plataforma que lo elevó suavemente a la nave. ¿De dónde saca estas cosas?, pensó el Gesot, con un destello de admiración en los ojos. Puede que tenga opiniones Hermes, pero su talento es innegable. En el momento en que Kaminari subió a la nave, la plataforma de hierro debajo de él se desintegró y se fusionó perfectamente con el resto de la nave. Bajo la guía de Kaminari, la nave de hierro comenzó a ascender. Se elevó por encima de las copas de los árboles, ofreciendo a sus pasajeros una vista impresionante del vasto e ininterrumpido mar de árboles que se extendía a sus pies. Hermoso, y murmuró Ryoichi, asombrado por la vista. La nave aceleró, desplazándose suavemente por el aire al ritmo de un coche. Comparado con el denso y traicionero bosque que se extendía abajo, el cielo abierto era un camino mucho más eficiente. En poco tiempo, llegaron a su destino. La comisaría local. Estamos aquí. Al tocar tierra la nave de hierro, Kaminari abrió los ojos. La nave se disolvió en arena suelta bajo sus pies, extendiéndose inofensivamente por el suelo. Ryoichi, dijo Kaminari mientras caminaba hacia la estación con el Gesot, enciende tu teléfono. Te envié el vídeo y las fotos. El rostro de Ryoichi se iluminó de emoción, mientras que la expresión de su abuelo se ensombreció de ira. Aún así, ninguno protestó mientras la IA de Kaminari, Pikachu, transfería los archivos al teléfono de Ryoichi. Felicidades, dijo Kaminari con una leve sonrisa. De ahora en adelante, serás el cazador de fantasmas más joven y poderoso. Gracias. Muchísimas gracias. Balbuceó Ryoichi, con la voz temblorosa de gratitud. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Pronto, todos volverán a saber de los Mataji. Pero Hideo apretó los puños, con la voz temblando de rabia. Ryoichi. Esto es un error. Estás violando nuestras tradiciones sagradas. Ryoichi se giró para mirar a su abuelo con expresión rme. Abuelo, respeto las tradiciones, pero quiero que los Mataji sobrevivan. Si eso significa abandonar las reglas anticuadas, que así sea. Su discusión continuó mientras Kaminari y el Gesot entraban a la estación, dejando a los dos con su disputa sin resolver. Al irse, el Gesot miró a Kaminari con tono vacilante. Kaminari, ¿odias las reglas? ¿Milímetros? Kaminari lo miró, sorprendido por la pregunta. Tras pensarlo un momento, respondió. No es que odie las reglas. Simplemente no me gustan cuando son demasiado complicadas. Se encogió de hombros, con un tono desenfadado pero hermé. Las reglas deberían ser claras y sencillas, pero cuando se complican demasiado, convierten situaciones sencillas en un auténtico dolor de cabeza. Pero Kaminari, replicó el Gesot con voz tranquila y hermé, como héroes, no podemos ver las reglas a través de nuestros gustos o disgustos. Las reglas no son solo pautas, son la base de una sociedad de héroes. Hizo una pausa antes de agregar. Sin reglas, los héroes no se diferencian de los villanos. Estas reglas son las que den en lo que significa ser un héroe. Las cejas doradas de Kaminari se fruncieron levemente ante las palabras de Gesot, pero rápidamente se suavizaron cuando recuperó la compostura. ¿No crees, y empezó Kaminari vacilante, que el verdadero significado de ser un héroe reside en el sacrificio? El Gesot se quedó paralizado a medio paso, con la mente acelerada.
De inmediato, recordó el vídeo de Stein, el asesino de héroes, y la ideología que presentaba. ¿Has visto el vídeo de Stein? Preguntó el Gesot con cautela, entrecerrando los ojos mientras se giraba hacia Kaminari. ¿Stein? ¿No es ese villano que ataca a los héroes? Preguntó Kaminari, confundido. ¿Qué vídeo? ¿Subió algo a internet? ¿Qué es? ¿Algún aspirante a influencer como el gentil criminal? Al darse cuenta de que Kaminari no mentía, el Gesot se relajó un poco, aunque su expresión permaneció seria. Entonces, esas palabras sobre el sacrificio. ¿Fueron tus propios pensamientos? Kaminari se rascó la nuca, riendo torpemente. ¿Qué te pasa con esa mirada seria? Solo estaba hablando en voz alta, ¿sabes? Intentando comprender el concepto de heroísmo. No es que lo tenga todo claro ni nada. El Gesot negó con la cabeza, con tono hormé. No, quiero oírlo. Dime qué has estado pensando. Le hizo un gesto a Kaminari para que lo siguiera. Caminemos y hablemos. Sin que Kaminari lo supiera, el Gesot se estaba tomando este momento muy en serio. Aquí está, pensó el Gesot. La etapa en la que Kaminari empieza a forjar sus propios ideales heroicos. Es más temprano que la mayoría, pero para un genio como él, no es sorprendente. Miró a Kaminari. La determinación brillaba en sus ojos. Como su maestro, es mi responsabilidad guiarlo a través de esta etapa crucial. Chapter 168. The Fantasy Organization of Akatsuki. Alguien debe bañarse en sangre, alguien debe despertar a los verdaderos héroes. Adelante. Vamos, impostores. El único que puede matarme es el verdadero héroe, Olmigt. La audaz y extremista declaración de Stein resonó una vez más en el campamento. Esta vez, Kaminari estaba presente, sentado junto a el Gesot, viendo el infame vídeo. La expresión de Kaminari quedó congelada por la sorpresa. Esto no puede ser real, sus pensamientos dieron vueltas cuando la comprensión lo golpeó, dejándolo visiblemente aturdido. ¿Cómo es que la visión de este tipo sobre los héroes es exactamente igual a la mía? Murmuró Kaminari con voz ligeramente temblorosa. La única diferencia es, que él es más radical, más extremista. De hecho, actúa según esas creencias. Ahora todo encajó. ¿Por qué el Gesot lo había estado observando con tanta atención antes? Claro que cualquiera sospecharía que había sido influenciado por Stein después de escuchar sus propias reacciones sobre el heroísmo. La diferencia, dijo el Gesot, interrumpiendo los pensamientos de Kaminari, es que tú eres un idealista, un soñador, mientras que Stein es un activista. Lleva a cabo su visión, cueste lo que cueste. Saliendo de su propia sorpresa, Kaminari frunció el ceño levemente, reaccionando sobre las palabras de Gesot. ¿Qué opinas? Preguntó el Gesot, con un tono sereno y tranquilo, pero claramente inquisitivo. Kaminari guardó silencio un momento y luego respondió. Para ser sincero, coincido con algunos de sus ideales. ¿Pero con sus métodos? No. No estoy de acuerdo en absoluto. La mirada de Gesot se agudizó. Entonces déjame preguntarte, si fuera por ti, ¿cómo lo abordarías? La pregunta otaba en el aire, y Kaminari comprendió su importancia. Tras un momento de reacción, comenzó a responder. Antes que nada, comenzó Kaminari con tono pensativo, el método de Stein cazar héroes en realidad no resuelve nada. No aborda la raíz del problema que intenta solucionar. Continúa, lo instó el Gesot con un tono mesurado, aunque sentía que la tensión le subía por la columna. Kaminari continuó, con la mirada serena y firme. El actual sistema de héroes profesionales no fue creado por los propios héroes. Es producto de las políticas gubernamentales y las estructuras sociales. Si el problema de Stein es con el sistema, matar a unos cuantos héroes no lo cambia. Solo trata los síntomas en lugar de curar la enfermedad. El Gesot permaneció en silencio, pero no pudo evitar la leve inquietud que lo invadía. Las palabras de Kaminari fueron sorprendentemente perspicaces, quizá demasiado perspicaces para alguien tan joven. ¿Y tú qué harías? Preguntó el Gesot con cautela, con las palmas de las manos empezando a sudar a pesar de su serena compostura. Kaminari no se inmutó. Si de verdad estuviera decidido a cambiar el sistema de héroes, ni siquiera habría solicitado el curso de héroes. Habría entrado en el programa de estudios generales, habría entrado en una universidad de élite y, en su lugar, habría estudiado Derecho y Política. ¿Derecho y Política? Repitió el Gesot, con evidente sorpresa.
Exactamente, dijo Kaminari, con voz ahora segura. Si el problema reside en el sistema, la solución es entrar en él y reformarlo desde dentro. Esa es la única manera de generar un cambio real. Mientras Kaminari hablaba, sus pensamientos se desviaron momentáneamente. Imaginó una versión alternativa de sí mismo. Alguien que había elegido ese camino, luchando contra la burocracia y navegando por las estructuras de poder político para impulsar reformas. Las personas con una imaginación tan poderosa como la de Kaminari podían imaginar vidas enteras en meros instantes. En la sociedad moderna, el llamado sistema de héroes solo tiene el nombre héroe. Pero los héroes en sí no tienen ninguna influencia real sobre él, concluyó Kaminari con un dejo de amargura. Edgesot parpadeó, genuinamente sorprendido por la profundidad de pensamiento de Kaminari. A pesar de su comportamiento despreocupado y a veces imprudente, su perspicacia era innegable. ¿Cuándo empezaste a pensar en estas cosas? Preguntó Edgesot, con la curiosidad a flor de piel. Kaminari sonrió con ironía, frotándose la nuca. Probablemente justo antes de solicitar el curso de héroe. Pensé que si quería convertirme en un héroe, debía reflexionar profundamente sobre qué son realmente los héroes. La boca de Edgesot se torció ligeramente. ¿Hablaba en serio? Se preguntó. Si entendiste todo esto, preguntó Edgesot, ¿por qué no tomaste el camino que acabas de describir? ¿Por qué elegiste el curso de héroe? Kaminari se encogió de hombros con indiferencia. Que pueda ver el problema no significa que quiera dedicar mi vida a resolverlo. Ver algo con claridad y comprometerse con ello son dos cosas muy diferentes. Se recostó un poco, con un tono ligero y despreocupado. Seamos sinceros. Arreglar algo tan grande sería agotador. Además, elegí el curso Aero porque sonaba divertido. ¿Qué más se puede pedir? ¿Obtener una licencia Aero, ayudar a la gente de vez en cuando y ser una estrella? Suena genial. Edgesot parpadeó, intentando procesar la indiferencia de la respuesta de Kaminari. En todos sus años como héroe, nunca había conocido a alguien que viera la profesión con tanta frivolidad. De acuerdo, maestro, dijo Kaminari con una sonrisa, levantando las manos. ¿Eso lo aclara? Stein y yo somos completamente diferentes. Edgesot exhaló lentamente. Sí, admitió, aunque su mirada permaneció seria. Pero déjame decirte esto, Kaminari. Miró a su estudiante a los ojos. Su tono era arné pero no cruel. No quiero que un día estemos en lados opuestos del campo de batalla. Yo tampoco, respondió Kaminari en voz baja. Para sus adentros, añadió. Mientras mi familia esté aquí, mientras estén a salvo, seguiré las reglas el resto de mi vida. Con eso, Kaminari regresó a su cabaña mientras Edgesot desapareció en el bosque, murmurando sobre la necesidad de algo más que pescado a la parrilla para la cena. Kaminari exhaló profundamente mientras se acomodaba en el tatami, con la mente enredada. El vídeo y la conversación lo habían dejado inquieto, aunque no lo demostraría. «Mancha, ¿eh?», murmuró, mirando al techo. Si hubiera nacido en otra vida, quizá habría acabado como él. Su mente se desvió hacia un escenario hipotético. Haber conocido a Stein antes, tal vez incluso unirse a él. Juntos, podrían haber formado una organización dedicada a erradicar la corrupción en la sociedad de los héroes. Algo grandioso. Algo poderoso. Una versión alternativa de Akatsuki. Reaccionó Kaminari en voz alta, riéndose de lo absurdo de sus propios pensamientos. Solo que en lugar de perseguir bestias con cola, cazaríamos héroes corruptos. La idea le divirtió, pero solo por un instante. Su vida ahora, a pesar de sus complicaciones, era demasiado valiosa para intercambiarla por algo tan peligroso. Con una pequeña sonrisa, Kaminari dejó de lado esas fugaces fantasías. Mi vida está bastante bien así, murmuró. Luego, con un fuerte aplauso, gritó. Pikachu, contacta al Dr. Tenma. Sí, maestro, respondió la IA con suavidad. Su tono familiar tranquilizó a Kaminari mientras se concentraba nuevamente en las tareas que tenía por delante. Chapter 169. De Manual Stop Challenge All Might. Aunque el tiempo fue breve, agradezco la guía que me diste, maestro, dijo Kaminari con sinceridad, haciendo una leve reverencia a Edgesot. La expresión de Edgesot permaneció tranquila mientras respondía. Yo también he aprendido mucho observándote. Solo por eso, te debo mi agradecimiento. Hizo una breve pausa antes de continuar.
Todavía estoy perfeccionando mi técnica Shuriken, pero debería tenerla perfecta para tu próxima actividad extracurricular. Te la enseñaré entonces. ¿Actividad extracurricular? Kaminari parpadeó confundido, dándole vueltas a la frase. ¿Significaba eso que habría más oportunidades como esta experiencia laboral en el futuro? Deja que Eraserhead te lo explique, dijo el Gesot, interrumpiendo cualquier pregunta. No te lo arruinaré. Miró al cielo antes de decir. Muy bien, se acabó el tiempo. Deberías irte. Sí, señor. Respondió Kaminari con un firme asentimiento. Tras una profunda reverencia, se dio la vuelta con decisión y se dirigió a la misma estación donde conoció a Edgesot. Kaminari. La voz de Edgesot gritó repentinamente desde atrás, deteniendo a Kaminari en seco. Antes de que Kaminari pudiera mirar atrás, la voz de Edgesot transmitió una advertencia significativa. Séelo a ti mismo. Nunca aquees en tus convicciones. Lo haré. Respondió Kaminari con suavidad pero con firmeza. Sin volverse, descendió al pasaje subterráneo y desapareció de la vista. Eso espero, murmuró el Gesot, dejando escapar un profundo suspiro mientras Kaminari desaparecía de la vista. Tener un discípulo tan talentoso puede ser preocupante, murmuró para sí mismo. Solo espero que se cuide. Al pronunciar sus palabras, el cuerpo de Edgesot empezó a brillar. En cuestión de segundos, se volvió completamente transparente, desapareciendo sin dejar rastro. En otra parte. Como era de esperar, Internet está repleto de noticias sobre el incidente del autobús, murmuró Kaminari, ya en la plataforma del Shinkansen. Su mochila de Pikachu colgaba de sus hombros, una maleta con su disfraz de héroe en una mano y su teléfono en la otra. Apareció una notificación en la esquina de su pantalla. El titular decía: cazador de 22 años abatió a un oso gigante de 5 metros. ¡Guau! ¿Ya lo reportaron? Kaminari hizo clic en el enlace y hojeó el artículo. Aparecía el vídeo que le había enviado a Ryoichi Sato, junto con un texto que coincidía con lo que esperaba. Pero con la popularidad de Stein ahora mismo, probablemente no se viralice por un tiempo, murmuró, sacudiendo la cabeza con una risita. Al salir del artículo, se dijo a sí mismo. Bueno, ya no es mi problema. Que traiga fortuna o desastre depende de su suerte. Unos 7 u 8 minutos después, el Shinkansen llegó al andén. Después de que el personal de limpieza terminara de preparar los vagones, Kaminari subió y encontró su asiento. Afortunadamente, el viaje esta vez transcurrió sin incidentes. Acomodándose en su asiento, comenzó a reflexionar sobre sus planes, especialmente sobre la conversación que había tenido el día anterior con el Dr. Tenma. La razón por la que contactó al doctor fue simple. Su disfraz de héroe. No es que su traje actual tuviera algún defecto, pero quería añadirle una nueva característica. La idea era ambiciosa, así que consultó al Dr. Tenma para ver si era viable. Al fin y al cabo, era solo un concepto. Quien le daría vida sería el propio Dr. Tenma. Por suerte, al doctor le había intrigado la idea. Medio en broma, el Dr. Tenma incluso había invitado a Kaminari a unirse como consultor creativo para sus proyectos, con la promesa de un salario. Pero a Kaminari no le interesaba el trabajo, así que no preguntó por el sueldo. Si el Dr. Tenma logra hacer realidad esta idea, quizás logre algo parecido a las técnicas del quinto Kazekage. Pensó, con una chispa de emoción en el pecho. Con ese pensamiento, Kaminari se reclinó y dejó que el Shinkansen lo llevara a casa a gran velocidad. En el límite del bosque, Edgesot se estaba preparando para un problema. Ahora estaba rodeado por una docena de individuos de aspecto peculiar. Edgesot, Lo siento, pero tenemos algunas preguntas para ti. ¿Te importaría darnos algunas respuestas? Una gura que parecía desdibujar la línea entre hombre y mujer habló. A pesar de sus delicados rasgos, la nuez de Adán delataba su verdadero género. Jugaba con un aura rosa que danzaba en su palma, con un tono astuto y burlón. La llamada bruja del encanto. ¿Una criminal buscada desde hace 4 años? Qué atrevida la tuya al aparecer ante mí. Dijo Edgesot con frialdad, con expresión indescifrable. Qué valiente, añadió con tono cortante. A pesar de la tensión, el bruja se limitó a reírse entre dientes y a hacer un gesto de desdén con la mano. ¿Valiente? No del todo. Pero me he sentido inspirado. Verás, últimamente me he interesado por algunos productos cosméticos caros. ¿Y no te lo imaginabas? Casualmente encontré una lista que parece prometedora.
Ah, ¿sí? El tono de Edgesot estaba teñido de desdén. Supongo que mi recompensa ha aumentado lo suficiente como para tentarte a correr ese riesgo. El bruja rió levemente, negando con la cabeza. No me entiendes. Mi objetivo no eres tú. No me atrevería a pelear con alguien como tú. Tendría que ser suicida para intentarlo. Se pasó lentamente la lengua roja por los labios, corrigiendo ligeramente el lápiz labial rosa. Su sonrisa se ensanchó hasta convertirse en una depredadora. Busco a Kaminari Denki. Ha estado contigo últimamente, ¿verdad? Edgesot entrecerró los ojos ligeramente. ¿Por qué lo buscas? Digamos que he pasado por un invierno en ese bosque intentando encontrarte. Pero la fortuna debe sonreírle a mi belleza, porque en cuanto salgo, ¿a quién veo? A ti. ¡Qué suerte! Edgesot no respondió de inmediato. Sus pensamientos corrían mientras intentaba descifrar por qué este grupo atacaba a Kaminari. Y ya que están aquí, podría ahorrarme algunos problemas y capturarlos a todos, declaró Edgesot, con un tono frío y resuelto. La bruja arqueó una ceja, pero no pareció sorprendida. En cambio, el aura rosada en su palma se intensificó. Antes de empezar, ¿sería tan amable de decirme dónde está? Me facilitaría mucho las cosas. Edgesot se burló. Como si fuera a traicionarlo con alguien como tú. Ah, ya veo. Sigues siendo leal, bromeó la bruja, aunque la codicia brillaba en sus ojos. Bueno, para que quede claro. Tiene algo muy valioso. Algo que vale 10 millones de dólares. Tentador, ¿verdad? La bruja hizo una pausa para frotarse el estómago dramáticamente, fingiendo saborear el pensamiento. La mente de Edgesot se desvió hacia el uniforme de combate dorado que Kaminari llevaba. Así que es eso, pensó con tristeza. ¿Ya lo adivinaste? La bruja sonrió con su ciencia, su aura rosada chisporroteando. Entonces, ¿me dirás dónde está o lo haremos por las malas? Las manos de Edgesot se movieron rápidamente, y 4 shurikens aparecieron entre sus dedos. Te daré mi respuesta. Quédate aquí, donde perteneces, alimaña. En un instante, 8 shurikens salieron volando de sus manos, describiendo un arco tenue con precisión. Su velocidad era cegadora, dejando solo rastros negros a su paso. ¿Por qué siempre tiene que llegar a esto? Suspiró la bruja melodramáticamente, aunque sus acciones no delataban su ungida fatiga. Una oleada de llamas rosadas surgió de su cuerpo, dirigiéndose hacia los shurikens. Por 10 millones de dólares, me enfrentaría al mismísimo Olmigt. Gruñó, con un tono repentinamente venenoso. ¿Y qué me importa un simple número 5? Chapter 170. Pokémon versión Hero Alliance. Durante el viaje en tren de varias horas, la mayoría de los pasajeros se dedicaron a leer periódicos, escuchar música o jugar. Kaminari, sin embargo, tenía la cabeza hundida en un libro titulado Curso de Física de Berkeley. La edición que leía no era la versión moderna ampliamente disponible en el mercado, sino la publicación original de la década de 1970. Por supuesto, un libro tan raro no era suyo. Momo se lo había prestado amablemente. Papá, mira. Mira. Encontré un Pikachu. Pikachu. Ah, ¿sí? ¿En serio? Enséñame dónde lo atrapaste. Quizás vaya de dar un paseo más tarde. La conversación juguetona que se desarrollaba cerca captó la atención de Kaminari, sacándolo de sus profundos estudios. Miró a la derecha, de donde provenían las voces, y vio a un padre y un hijo sentados uno frente al otro, absortos en sus consolas Nintendo 3DS. A juzgar por su animada charla, estaban jugando. Sin embargo, Kaminari no pudo evitar notar la aparente diferencia de edad. El niño parecía tener unos 7 u 8 años, mientras que el padre aparentaba entre 30 y tantos y 40 y pocos, aunque era difícil saber si su apariencia engañaba. ¿Pokémon sigue teniendo tanta expectación? Reaccionó Kaminari en voz alta. Pero su comentario pasó desapercibido. Padre e hijo permanecieron completamente concentrados en su juego. No uses el látigo de Vid. La salud de Pikachu ya está a la mitad. Si usas ese movimiento, podría desmayarse. Pikachu solo es nivel 5. Usa plateo en su lugar. Entiendo. Bulbasaur, usa tackle. Sí. Pikachu no se ha desmayado. Aún se mantiene a OT gracias a una pizca de HP. Entonces, ¿qué esperas? Lanza la Pokéball ahora. Rápido.
Kaminari observó cómo se desarrollaba la escena, con expresión vacía mientras continuaban ignorando su presencia. ¿En serio, tío? Ya eres un hombre adulto, pero estás tan emocionado como un niño. ¿No es demasiado? Pensó Kaminari, un poco divertido. Lo atrapé. Atrapé a Pikachu. El niño gritó de repente, emocionado. Por suerte, el vagón no iba demasiado lleno, así que a nadie pareció importarle el arrebato. Así que sí hay un juego, pensó Kaminari, con curiosidad. En lugar de interrumpir, sacó su teléfono para buscar en internet. Tras una búsqueda rápida, confirmó que la empresa de su padre sí había colaborado con Nintendo para lanzar un juego. Se estrenó oficialmente hace 3 días, murmuró Kaminari. Parece que la carrera de papá sigue prosperando. Me alegra verlo. Mientras sus pensamientos vagaban, una nueva idea apareció en su mente. Ya que papá se ha aventurado en la industria de los videojuegos, quizás podría proponer algunas ideas para juegos que aún no existen, pensó Kaminari. Me pregunto si planea vender los derechos o si le interesa formar su propio departamento de desarrollo. Las posibilidades comenzaron a crecer como una bola de nieve en su cabeza. Si su padre formara un equipo dedicado al desarrollo de videojuegos, Kaminari podría aportar muchísimas ideas de su memoria. Al fin y al cabo, su mente estaba llena de conceptos creativos y propiedades intelectuales. Si funciona, podríamos crear algo así como una versión Pokémon de la Liga de Héroes. Pensó Kaminari con entusiasmo. Sustituir los héroes por Pokémon, permitir que los jugadores empiecen como entrenadores en lugar de invocadores y convertir a los monstruos salvajes en Pokémon salvajes. Por ejemplo, podríamos cambiar al jefe dragón por Giratina, e introducir 5 Pokémon legendarios con diferentes atributos para reemplazar al dragón anciano. Su imaginación se disparó aún más. Pokémon de fuego como Moltres podrían aumentar el daño del jugador. Rayquaza podría aumentar la velocidad de movimiento, mientras que Lugia podría mejorar sus habilidades de curación. Las posibilidades son infinitas. Cuanto más pensaba Kaminari en ello, más se emocionaba. Su alma de jugador interior despertó por completo. Y hay tantos Pokémon para elegir. Nunca nos quedaríamos sin héroes nuevos que presentar. Sonrió para sí mismo. Pero esta vez, no podemos asociarnos con Nintendo. Tendríamos que mantenerlo completamente bajo nuestro control. Este juego por sí solo podría asegurar la fortuna de nuestra familia durante generaciones. Con estos pensamientos alimentando su entusiasmo, el tren realmente llegó a su destino. Kaminari desembarcó, aunque padre e hijo permanecieron sentados, aún absortos en su juego. Sin embargo, algo no cuadraba. El letrero de la estación no decía Saitama. En cambio, decía Shizuoka. Claramente, Kaminari aún no regresaba a casa. Primero, pasaré por el distrito de Shizuoka para dejarle mi traje de batalla al Dr. Tenma y, de paso, revisar el traje de Tetsu, murmuró. Con este plan en mente, Kaminari salió rápidamente de la estación y paró un taxi. En ese momento, lo único que quería era terminar con todo rápidamente para poder realmente volver a casa a ver a sus padres. El viaje en taxi fue mucho más rápido que caminar. En cuestión de minutos, Kaminari llegó a su destino. Una casa tradicional japonesa de madera de 2 pisos. Tras pagarle al conductor 4.000 yenes, entró. Akemi lo saludó en la entrada y lo condujo directamente al laboratorio, donde lo esperaba el Dr. Tenma. Por N. Te estaba esperando. El tono del Dr. Tenma era tan sereno y profesional como siempre, aunque había un ligero rastro de impaciencia en su voz. ¿Eso significa que ya entendiste la idea que te conté? Preguntó Kaminari con entusiasmo. Tengo un prototipo en mente. Debería funcionar. Dijo el Dr. Tenma con una sonrisa segura. Le indicó a Kaminari que lo siguiera y añadió. Ven conmigo. Te explicaré el concepto y te mostraré algo. Kaminari asintió y siguió al doctor de cerca. Pronto llegaron a la misma habitación donde había visto por primera vez la tela dorada del cáncer. Esta vez, sin embargo, la vitrina cilíndrica albergaba algo diferente. Un gran abrigo blanco. Al girar lentamente dentro de la vitrina, emanaba un aura elegante, casi como si el viento lo meciera suavemente. Ese es, el nuevo traje de combate de Tetsu. Los ojos dorados de Kaminari se abrieron de par en par. El diseño del abrigo era impresionante, pero lo que realmente le llamó la atención fue la palabra justicia estampada en la espalda al girarlo.
Aunque mi traje es genial, esta capa tiene su propio encanto, murmuró Kaminari, apreciando la artesanía. Este uniforme de combate está terminado, explicó el Dr. Tenma. Ya le avisamos a Tetsu. Debería llegar pronto. En cuanto llegue, revisaremos los detalles del diseño. Pero primero, déjame mostrarte algo. El Dr. Tenma se giró hacia el techo y dio una orden. Sadako, saca el prototipo N2. Entendido. Un momento, respondió una voz delicada y femenina que parecía surgir de la nada. Antes de que Kaminari pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, otra vitrina cilíndrica de vidrio emergió del suelo junto a la primera. ¿Eso es, arena? Kaminari se acercó para inspeccionar la nueva vitrina. Dentro de la vitrina había un montón de arena dorada, que brillaba tenuemente bajo la luz. No era poca cantidad. Casi 2/3 de la vitrina estaban llenos.